Hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente al programa Biologando. El día de hoy tenemos la participación del biólogo Carlos Soler, que es un biólogo de la Pedro Ruiz Gallo. Él tiene, y con mención en microbiología y parasitología, tiene una maestría en parasitología, perdón, en biotecnología y un doctorado en biología molecular y bioquímica. Él tiene una experiencia no solamente como investigador, sino también tiene una experiencia en generar empresas. Entonces, vamos a hablar un poco de las dos fases de su vida, que creo que es una experiencia bien importante que todos podríamos conocer. Bienvenido al programa, Carlos. ¿Cómo estás? Alessandro, muchas gracias por la invitación. Preguntándote, como siempre, a todos nuestros invitados, ¿cómo así te animaste a estudiar biología? Me gustaba mucho ver las arañas desde pequeño. Me gustaba mucho la naturaleza y me gustaba capturar arañas y jugar con ellas. No sabía en los riesgos que me metía, pero afortunadamente nunca me mordieron. Bueno, qué suerte. Muy bien. Bueno, en el campo en el que tú ya estás desarrollando investigación, entiendo que trabajas con bacterias, con actinomicetos, ¿no? Entonces, Así es. explica un poco por qué con ellos y qué has encontrado de beneficioso para los seres humanos el trabajar, explotar esa parte de la biología. Bien, a nosotros en la Pedro Ruiz Gallo nos orienta siempre la parte clínica, ¿no? También hay una línea industrial y hay otras líneas, pero hablando de microbiología, dentro de la parte clínica, en vez de trabajar con los patógenos, digamos, con los malos, me incliné por estudiar a los buenos, a los que podían atacar a los malos. Claro. Entonces, en esa búsqueda, me encontré con un curso de microbiología industrial que me mostró estas bacterias y las fui a buscar en el suelo y luego las encontré en unos insectos, en las hormigas cortadoras de hoja, que son agricultoras, y investigando un poco el uso que hacían ellas con esta bacteria, vi la semejanza que había con el uso en el humano y la oportunidad que podría haber en su escalamiento industrial, ¿no? Para poderla usar. Y bueno, nos dimos con la sorpresa en el tiempo, luego ya haciendo el doctorado, descubrimos una molécula que la patentamos por su función neuroprotectora, ¿no? También tenía funciones anticancerígenas y antimicrobianas, pero la neuroprotectora era la más resaltante, digamos, por el interés de la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. Y dime, ¿y qué has encontrado? Supongo que debe tener varias aplicaciones los resultados de tu investigación. ¿Cuáles son las que tú podrías destacar sobre estas investigaciones? Bien, estos microorganismos del 100%, los que yo logré aislar, el 25% más o menos, los compuestos bioactivos que producían eran conocidos. El resto no era conocido. Entonces, cuando hicimos el trato, digamos, para hacer el doctorado en España, yo acepté de que esto se siguiera investigando, incluso yo estando fuera de la universidad. Pero en este punto se me ocurrió ver las otras aplicaciones que podrían tener aquellos compuestos bioactivos que no pudieron lograr ser, que eran conocidos y que no habían podido llegar al mercado. Y entonces propuse una idea de negocio para su uso en pinturas indirectamente, como un biocida, para controlar hongos y bacterias en las pinturas, en los ambientes, y generar ambientes sanos. Y con eso, bueno, abrimos otra línea más, ¿no? Fundamos una empresa innovadora de base tecnológica en España y logramos unos premios también importantes del Centro Europeo de Empresas Innovadoras. Y pude capitular más allá de la patente que alcanzamos con el descubrimiento de la tesis doctoral, capitular más allá la aplicación que esto podría tener y el interés que podría tener para la industria, no solamente para la industria farmacéutica humana, sino también para otros tipos de industria, en este caso, para la industria de la pintura, por decirlo. Y bueno, la oportunidad estaba en que sus productos son de origen natural, ¿no? En ese momento recuerdo yo que quien competía conmigo, la competencia más fuerte era la nanotecnología, con las nanopartículas de plata. Cuando llegamos a la final del evento de competencia del mejor proyecto empresarial de base tecnológica, afortunadamente para mí apareció una ley en Europa sobre el uso de compuestos químicos
y su efecto sobre el ambiente, y aparecen unas normativas de Responsible Care y el reglamento REACH que regulaba estas empresas y las empujaba a buscar alternativas biológicas, naturales, ¿no? Y por otro lado, la nanotecnología hacen un descubrimiento de que las nanopartículas de plata eran de amplio espectro, o sea, no diferenciaban qué ser vivo, eliminaban o lo mantenían vivo, ¿no? Okay. Entonces su toxicidad es ahí donde me permite a mí ganar con este proyecto, ¿no? Pero fue un golpe así de mucha suerte, ¿no? Digamos que estás enmarcado en una investigación y ahora en resultados que más bien abonan a todo lo que es lo más ambientalmente amigable, digamos, con la naturaleza y donde habitamos. Así es, la tendencia. Es la tendencia. Los actinomicetos cumplen esa función. Hacen de policías, de médicos, de cocineros, los queremos poner como si fuera dentro del aspecto ciudadano, ¿no? Son los que controlan, si es que ellos no degradan los compuestos recalcitrantes de la materia orgánica, ninguno de los demás microorganismos son capaces de continuar con la cadena trófica. Entonces, la función que tienen en los suelos ricos de materia orgánica es altísima. Pero además su función de controlar a los patógenos, de controlar incluso parásitos, insectos, plantas que se pueden considerar como problema, ¿no? Porque al final tienen una función, pero podemos considerar exactamente. Yo no creo que es correcto llamarlos, simplemente no van con nuestros intereses y por eso los hemos calificado así, ¿no? Porque tienen una función importante. Pues ese equilibrio, al generar ese equilibrio se traduce en salud, ¿no? Y al final su complemento y su uso para nosotros en la salud, por decir, desde que se descubrió la penicilina y ahí nomás se descubrió la streptomicina, que justo de streptomices viene streptomicina, ¿no? Claro. Un actinomiceto. Cumplió una función vital para lo que somos hoy en día como sociedad, ¿no? Porque de ahí en adelante el descubrimiento de antibióticos fue considerado uno de los mejores o los mayores eventos, ¿no? Que marcaría nuestra vida hasta el día de hoy. En algún momento, en el año 2000, se consideró que ya se había descubierto todo y que ya no había nada más que descubrir, ¿no? Pero lo que se sabe hoy en día es que estos microorganismos, al contacto con su enemigo o su competencia, digámoslo así, evolucionan también y generan nuevos tipos de antimicrobianos con el fin de poder, seguir imponiéndose, ¿no? Es un tema de ganar o morir. Entiendo que también son aplicados en la bioremediación también, ¿cierto? Así es, son aplicados para bioremediación. Hay un trabajo que habla de su aplicación en Chernobyl en algún momento y también para degradación o para recuperar suelos en donde ha habido derrames de petróleo. Los actinomicetos en general, no solamente los streptomyces, ¿no? Tienen un ADN muy grande, uno de los más grandes del reino microbiano. En algunos es abierto, o sea, no es como todos los microorganismos, las bacterias lo tienen cerrado, lo tienen en algunos casos abierto, y los brazos, los extremos, se comportan como telómeros, como islas, los pueden intercambiar incluso entre ellos. Y eso les da la ventaja de poder ir adquiriendo ciertas habilidades, ¿no? Para poder replicar su capacidad de control, ¿no? Y de dominio. Hablando ya en la comunidad microbiana, ¿no? En el suelo, donde están vivos. Suelos, agua, fondo marino. Actualmente, por decir, una de las compañías que está probando un antiviral en España que se llama Farmamar, trabaja con ellos, por decir, y ha sacado uno que convive con una esponja y ese de ahí es el que ahora mismo está siendo probado para el cáncer y otras enfermedades y, bueno, para el coronavirus también hay una prueba que también ellos tienen, ¿no? Con una de las cepas de su colección. Pero digamos que ahí podría estar, ahí está el cóctel más grande de compuestos bioactivos que podríamos tener como alternativas a dar control, ¿no? A la resistencia que generan ciertas plagas o enfermedades. Y en el Perú, ¿cómo estamos en materia, digamos, de
de la investigación y la difusión de estas bacterias? ¿Estamos avanzados o todavía nos falta? Estamos un poco Se hace avanzados. mucho, aquí se hace mucho. Lo lamentable es que no tenemos un banco para conservar estos microorganismos, Ajá. pero hay muchísimo. O sea, el interés de la farmacia es altísimo sobre esto, tanto que actualmente hay barcos que van peinando los mares en búsqueda de encontrar genomas donde esté la clave de, de la nueva fórmula o la nueva estructura, ¿no? Pero en este barrido que se hace, como es un barrido tan amplio, es como tomar una fotografía satelital y por otro lado hacer una fotografía con el teléfono. Hacer la fotografía con el teléfono seríamos nosotros, ¿no? El satelital sería el barco que está peinando. Eh, Ellos no pueden tener ese alcance puntual, ¿no? De cómo hace un tesista y va, coge, analiza y hace todo el proyecto completo. Lamentablemente, esto se pierde. Pero la función, el impacto mundial que tiene esto es de muchísimo interés. Es altísimo, ¿no? Sin embargo, no existe una política, ¿no? Y hay un desconocimiento completo de toda esa industria que está detrás de la farmacia. Si tú miras un poco por internet, vas a encontrar que la pepita de oro de las farmacéuticas son los streptomyces. Ajá. Son las pepitas de oro. Y no es difícil encontrarlos y recuperarlos, ¿no? Luego de mi vuelta a Perú, después de pasar por la farmacia humana, regreso otra vez al norte y comienzo un proyecto en quinoa. Y entonces, como estaba el tema de usar productos de origen natural y que un poco libre de pesticidas o más ecológicos, en mi ignorancia se me ocurre escribir un proyecto en donde digo, bueno, si estas bacterias se sabe que tienen promotores de crecimiento, deben estar viviendo quizás en las raíces de quinoa. Y lo que haríamos simplemente es saquémosla de ahí, multipliquémosla en el laboratorio y luego introduzcámoslos otra vez en el suelo y veamos el efecto que tiene. Claro. Y lo hicimos, las encontramos. Al parecer, como te digo, su función en la naturaleza y sobre los seres vivos en general están ahí presentes, ¿no? Como que manteniendo el equilibrio. No son las más rápidas en crecer y por lo tanto no son las más abundantes, lo vas a ver en un laboratorio, ¿no? No es fácil tampoco aislarlas y mirarlas rápido porque normalmente crecen los otros microorganismos que crecen muy rápido y ellos no, ¿no? Sin embargo, sí hay técnicas para poderlas lograr aislar, ¿no? Y luego de eso, pues ahora estoy en veterinaria. Fui invitado por esa compañía a hacerme cargo de la gerencia de innovación y luego ya le puse yo investigación, desarrollo e innovación, la llamé IDI. Y actualmente tengo un proyecto muy semejante, pero ahora los estoy sacando del intestino, de parte del microbioma. Y en ese gran proyecto que es disruptivo, nos encontramos ahora mismo con un financiamiento de Concitec. Siempre todo esto lo hemos hecho con Concitec, con excepción de la primera parte, porque en aquel entonces, cuando yo todavía estaba estudiando, en aquel entonces el Concitec no tenía los fondos o las becas eran a dedo, ¿no? En aquel entonces yo tuve que salir con mis medios, ¿no? Y todo lo demás me lo pagó el gobierno español. Claro. Pero actualmente sí, vamos con la ayuda de Concitec en varios proyectos y desde la empresa también aplicamos el tema de beneficios tributarios, ¿no? Y más demás. Son dos de las cosas que nos fortalecen como área. Entonces tú dirías que en este campo hay, digamos, todas las posibilidades de desarrollarse, digamos, para los que quisieran Yo creo que empezar a sí, trabajar. yo creo que sí. Yo lamento mucho que como biólogos estemos enfocados solamente en algunos sectores, ¿no? El ambiental es uno de los más demandados actualmente, pero dentro de las compañías comienza una necesidad enorme, existe. Si yo nomás les pido a los que nos están oyendo que entren a las universidades más de negocios, más que tocan temas de negocios o que son los formadores, los grandes gerentes en el país, y googleen un poco y busquen cuántos cursos de innovación sacan y qué impacto tienen estos temas de innovación en estos temas empresariales o gerenciales.
Ah, van a ver que son los más demandados y los profesores que hablan de estos temas son los más demandados, ¿no? Pero a veces no saben, nunca han hecho una patente, nunca han hecho una investigación, solamente conocen la innovación muy cercana al mercado, que es lo que normalmente pasa en el Perú. Yo ya estando aquí en la empresa he podido entender muchísimas cosas, ¿no? Una de claro. ellas es esa, ¿no? La I de la innovación es tan amplia, tan larga, que yo, si me dijeras, escríbela, te pondría en la pizarra una I de investigación mayúscula, una D mayúscula, como está, nomás, ¿no? Y la última I la haría larguísima. O sea, aparte de mayúscula la haría larga. Y aquí Claro. pondría el mercado. ¿Por qué? Porque justo aquí, muy cerca del mercado, está la parte de innovación comercial, ¿no? Que muchas de las grandes empresas peruanas hacen, que es hacer cositas, unas mezclitas, unas cositas por ahí, pum, y meterlo en el mercado, o traer representaciones internacionales, ¿no? Introducirlas en nuestro mercado. Pero todo esto que está aquí es toda la brecha, el gap que tenemos con la universidad, ¿no? ¿Y por qué existe esa brecha? Porque primero no sabemos comunicar, no sabemos marketearnos, eh, queremos decir todo de un solo golpe, no sabemos identificar las cosas que pueden ser de interés del mercado para llamar la atención y luego de a poco ir contando. Entonces, eso hace que no nos entendamos, que hablamos un lenguaje un poco diferente, ¿no? A mí, definitivamente, la experiencia que tuve al fundar esta compañía allá y ser formado en el ISE también de la Universidad de Navarra, gracias al premio que recibí por esto, esta empresa que fundé en España, me prepararon, me enseñaron a cómo hacer algo de 260 páginas, que era mi plan de negocio inicial. Me lo hicieron pasar a 120 y yo no lo creía. De ahí me dijeron, bueno, ya estás en 120, ahora pasa a los 50. 50, decía, pero 50 no puedo. ¿Cómo te puedo llevar? Le tendré que quitar la parte de números. Me decían, no, los números no los toques, los números no los puedes tocar. Claro. Y de ahí pasa a 10, y de ahí el último día cuando me tuve que poner al frente de inversores, el elevator pitch, 1 minuto. Todo eso tienes que decirlo en 1 minuto, y en 1 minuto tienes que lograr que ese inversor abra su billetera. No es su firma, es su billetera. Ujú. Entonces, Interesante. esa manera de resumir, de aprender a hablar a un lado una parte de comunicar, ¿no? Aquí algo y luego aquí la otra parte es un poco actualmente mi función, ¿no? Ujú. Con mi equipo. Mm, Porque esa parte yo creo que si se implementa entre los cursos de la currícula que llevamos en los cursos de biología, pues nosotros tenemos todas las herramientas. Yo de verdad que no por ser biólogo no pondría puros biólogos. También me pondría químicos como tengo actualmente, ¿no? Pero si es para liderar proyectos, para escribirlos, para eh, escrutinar toda esa información, para poder entender y tener una visión más clara de la oportunidad que tenemos aquí, al menos en el Perú como país, sobre la biodiversidad, somos biólogos. Pero O sea, también es no, por nuestra capacidad de mirada más holística, ¿no? Del conjunto, claro, digamos, ¿no? es que llevamos una carrera que nos hace mirar todo y luego, más o menos lo que te decía, ¿no? De 260 páginas, Claro, claro. Así es. ese embudo que nos dibujan incluso en los mercados, es ese que nosotros sabemos, pero luego tenemos un problema de la comunicación. Mm. El problema de comunicación me llama mucho la atención. Interesante. Bueno, Yo alguna vez vi una conferencia de un amigo que puso en la pizarra una palabra uh-huh. y todos miraron la palabra y entonces dijeron, y este no va a presentar ni un PPT ni nada por el estilo. Y dio la charla de 20 minutos, pero con una sola palabra, y alrededor de la palabra, él hizo toda la recreación. Al final de la conferencia, era claro que tú mirabas la palabra y ya más o menos sabías todo lo que él te había dicho. Te había logrado hacer una síntesis en una sola palabra. Sí, pues son herramientas que tenemos que aprender. Hemos conversado con varios entrevistados y la verdad, los biólogos lo que necesitamos que se incorporen son algunos cursos que nos ayuden a hacer gestión,
¿no? A saber todo el asunto de monitoreos, evaluaciones, a saber gerenciar. O sea, hay un paquete de cosas que creo que ahora las hemos aprendido, pero no hemos aprendido por nuestra parte. Hay veces demasiado tarde, ¿no? Mejor cuando tú ya sales con las herramientas suficientes y a la hora que te enfrentas a cualquier tipo de actividad, tienes una mayor capacidad para poder enfrentarla, ¿cierto? Y a mí me parece excelente tu experiencia, ¿no? Y más todavía encima, este es un tema que, como bien dices, estas bacterias son bacterias muy beneficiosas, seguramente por explotar, pero a veces nos quedamos solamente en la investigación pura, ¿no? Nos quedamos ahí, no entramos a la parte aplicativa y, claro, las farmacias y las empresas están buscando, pues, ¿no? O sea, está muy bien, perfecto, muy lindo tu bacteria, pero ¿y cómo la aplico? ¿Para qué puede ser? Y ahí creo que es fundamental tener esa capacidad de innovación. Y lo otro es que, hablando con Stephanie Soto, que trabaja en todo el tema de propiedad intelectual y patentes, también es interesante. Dice, no todos los biólogos tienen la capacidad para llegar a tener, digamos, esta idea clave de la propiedad intelectual y menos de patentar. O sea, para muchos es todavía como desconocido, ¿no? Así es, y mucho de lo que tienen, y mucho lo que descubrimos es patentable, ¿eh? Mucho, sabiendo orientar, ¿no? Es patentable, y además, una vez que es patentable, es lo que yo aprendí en España, ya es de interés industrial. O sea, tú te podrías sentar tranquilamente a esperar de que te busquen, o lo mejor es que tú lo ofrezcas, ¿no? Lo pongas en una plataforma, ¿no? En un escaparate donde todo lo vean. Y el Internet se convierte en el mejor escaparate. O sea, esa parte también nos falta, ¿no? Tenemos bioinformáticos. Tenemos ahora los bioinformáticos que salen en la parte de biología molecular y todo demás, y que manejan muy bien muchas aplicaciones, y el ordenador se convierte en una de sus herramientas más potentes. Pero la parte esta de promoción, de uso de estas herramientas con el fin de las redes sociales y llegar y tener impacto, es lo que aún nos falta, ¿no? El tema de la propiedad intelectual es un tema bastante interesante. O sea, yo di una charla en un congreso internacional en ingeniería industrial, y ¿sabes qué? Yo más o menos pienso como tú me lo acabas de decir, ¿no? O sea, si yo tengo que hablar de un tema, intento tener muchas imágenes, no palabras, o poner una sola palabra y a partir de ahí comenzar todo. Entonces puse la palabra patentar, pero le puse patentar. En realidad, las patentes es un permiso que te da el gobierno. ¿Con qué fin? Eso lo he encontrado acá muchas veces en varios eventos preguntando lo mismo y no sabían responder las personas de Indecopi que están al frente. Ahora ya lo conocen, ¿no? Pero yo tenía que intervenir diciéndoles, ustedes saben en realidad qué significa, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es el interés que hay detrás? Es que los países que más patentan se convierten en lugares de atracción, es el cebo para grandes multinacionales. Entonces, los multinacionales donde ven que hay innovación, entonces, no, ahí tengo que estar. Entonces, es la manera como los atraen, generando las patentes de calidad, porque hay de todo tipo, también es como las publicaciones, hay de todo tipo, tú puedes hacer 200 publicaciones, pero hay de todo tipo, ¿no? Sí, claro. Y lo otro, ya hablando de esto de las publicaciones y las patentes, es que tienes que entender de que si no tienes que publicar, no tienes que publicar. Yo sé que hay un ego que nos persigue, que nos han metido en la cabeza que tenemos que publicar. Pero, ¿qué prefieres? La patente te pone encima de cualquier investigador. O sea, el otro puede tener 200 patentes o publicaciones, y tú con una patente estás arriba de quien sea. Pero te cuento, Sandro, la otra parte adicional que hicieron en Europa, y por eso hay tantas empresas de base tecnológica actualmente, es que luego de que ya como había gente que ya aprendió a hacer patentes, lo otro era, bueno, pero las patentes hay que comercializarlas, hay que venderlas, y lo mejor es que tú la vendas porque tú eres el que conoces el producto. Entonces te vamos a instruir el gobierno gratuito, todo lo que te estoy hablando es gratuito. Te ponen economistas, administradores, abogados, pagados por el gobierno, ¿no? Y tú en medio.
y te vamos a instruir a que tú hagas esto y tú mismo, como si tú te vuelvas empresario. Pero no vas a ser un empresario, porque ellos diferencian entre los empresarios son los que tienen un plan de negocio y los otros se les llaman, no recuerdo el término exactamente, pero no es empresario técnico. Ahora lo recordaré en algún momento. Y cuando tú entras a las reuniones empresariales, los separan, te separan. Te dicen, bueno, ¿usted qué empresa es? Ah, ya. ¿Usted para acá? ¿Y usted qué empresa es? Para allá. Y entonces los empresarios de base tecnológica van al lado de los empresarios. Y los otros que han hecho su empresa así espontáneamente, pero sin un plan de negocio, sin haberse preparado y nada, los separan al otro lado, por más dinero que tengan. ¿Con qué fin? El fin es hacer de que se sientan tentados de hacer ese ejercicio, que el plan de negocio en realidad es una investigación también, es una investigación de mercado, y comiencen a entender el lenguaje del otro lado. ¿Entiendes? Para que puedan evolucionar con sus empresas y puedan surgir y crecer de una manera adecuada. Ahora mismo el mundo se maneja prácticamente así, el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos de que para poder, después de publicar, viene el tema de patentar como más interesante y sobre eso está el tema de crear nuestra propia empresa de esa investigación, nos ponemos en otro nivel, ¿no? En el nivel en realidad de la innovación, de ese gap que une todo, lo que yo te decía. Y yo creo que los biólogos son los más llamados a ocupar ese nivel, ¿no? Pero hay que abrir un poco más la mente, ¿no? Bueno, nosotros somos bastante altruistas, ¿no? Y empáticos. Pero eso no quiere decir, tenemos que entender que las investigaciones cuestan dinero. Sí. Y formarse cuesta también. Y no podemos estar esperando que nos den ese dinero, sino que hay que crearlo y hay que generarlo, ¿no? Y de esa manera pues, vamos dando oportunidad a que la ciencia avance, ¿no? No es fácil convencer a un empresario para que invierta en investigación y desarrollo, no es fácil tampoco. Claro, pero si tienes una buena idea, la tienes bien desarrollada, con los argumentos suficientes, el empresario no te va a decir que no, al contrario, porque él está buscando una oportunidad de donde invertir bien su plata. Creo que eso parte por una formación temprana, diría yo, que uno tiene que recibir en el pregrado, pues, ¿no? Y que te oriente, te ayude, cosa que después, si decides entrar por esa línea, ya puedes buscar un poquito más de formación, pero ya tienes una idea de por dónde, más o menos, pues, la ruta. Así es. Yo creo que es Así es. bien, bien importante, Carlos, lo que nos has contado el día de hoy. La verdad va a ser para mucha gente bien interesante desarrollarla. Bueno, por lo demás, agradecerte pues la entrevista, la verdad, bien, muy interesante. Y para todos ustedes, amigos, que nos han acompañado en el programa, les decimos que Carlos y yo nos quedamos en casa. Hasta el próximo programa.